El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, con el gusto de saludarle como cada jueves a las 11 de la mañana. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Ya lo sabes, siga la transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en @coposit. Y en el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en el Facebook. Saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM y en Spotify en La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. titulares. Una capa de roca fundida se oculta bajo las placas tectónicas. Anticuerpos biespecíficos, el penúltimo cartucho en el arsenal oncológico. Botánicos, los dinosaurios del siglo XXI. Julia Carabias, la gravedad de la pérdida de biodiversidad aún no está en la conciencia de la gente. Rayos gamma y mutantes para ayudar al camote del cerro. Crean un hidrogel de nanofibras cargado con células madre que aportará beneficios en la enfermedad de Crohn. Los genes no son todo en la cadena hereditaria. Conoce el rol de la epigenética. Esperanza en una bacteria común para devorar plástico en la naturaleza. Estrés y cambios hormonales. ¿En las plantas? Los residuos plásticos llegan al Ártico procedentes de todo el mundo. El aprendizaje asociativo, la clave de la inteligencia artificial y de las palomas. Microsoft incorpora en su buscador la inteligencia artificial de OpenAI. Así es como puedes solicitar una pasantía en la NASA. Resistencia antibiótica cobrará la vida de 10 millones para el año 2050. Reducir la contaminación ayudará a combatir las superbacterias. Vacunas para abejas, un importante primer paso para evitar su pérdida. China afirma haber clonado 3 supervacas altamente productivas. Registran crecimiento más lento de la población mundial. El hielo marino antártico bate récord mínimo en registro por satélite. Transferencia cuántica de bioinformación a precisión y velocidad récord. En computación cuántica tan solo hemos fabricado máquinas de juguete, dice Serge Haroch, el premio Nobel que estudia los misterios de la luz a nivel subatómico. China aprueba proyecto para vigilar y evitar basura espacial con inteligencia artificial. La fórmula matemática que revela hasta qué punto el dinero nos da la felicidad. Noticias locales. Una capa de roca fundida se oculta bajo las placas tectónicas por Europa Press. Una capa de roca parcialmente fundida ha sido detectada bajo la corteza terrestre, lo que podría ayudar a resolver un antiguo debate sobre cómo se mueven las placas tectónicas. Los investigadores ya habían identificado manchas de fusión a una profundidad similar, pero el nuevo estudio, dirigido por la Universidad de Texas y publicado por Nature Geoscience, revela por primera vez la extensión global de la capa y su papel en la tectónica de placas. La capa fundida se encuentra a unos 160 kilómetros de la superficie y forma parte de la astenosfera, que se encuentra bajo las placas tectónicas de la Tierra en el manto superior. La astenosfera es importante para la tectónica de placas porque forma un límite relativamente blando que permite que las placas tectónicas se desplacen por el manto. Sin embargo, no se sabe muy bien por qué es blanda. Los científicos pensaban anteriormente que las rocas fundidas podrían ser un factor, pero este estudio demuestra que de hecho la fusión no parece influir notablemente en el flujo de las rocas del manto. Cuando pensamos en algo que se funde, intuitivamente pensamos que el fundido debe desempeñar un papel importante en la viscosidad del material, explica en un comunicado Yulin Hua, investigador postdoctoral de la Facultad de Geociencias Jackson de la Universidad de Texas, que dirigió la investigación. Pero lo que descubrimos es que incluso donde la fracción de fundido es bastante alta, su efecto en el flujo de manto es muy menor. Según la investigación de UA, inició como estudiante de posgrado de la Universidad de Brown.
La convección de calor y roca en el manto es la influencia predominante en el movimiento de las placas. Aunque el interior de la Tierra es en gran parte sólida, durante largos periodos de tiempo las rocas pueden desplazarse y fluir como la miel. Demostrar que la capa de fusión no influye en la tectónica de placas significa una variable menos complicada para los modelos informáticos de la Tierra, afirma el coautor Thorsten Becker, profesor de Jackson School. Anticuerpos biespecíficos, el penúltimo cartucho en el arsenal oncológico. Y es que el penúltimo cartucho contra el cáncer tiene la forma de la penúltima letra del alfabeto. Hace décadas, la ingeniería genética permitió desarrollar en el laboratorio un tipo de fármacos que se inspiraban en los anticuerpos de nuestro sistema inmune. Estas moléculas, que ya nos resultan familiares tras años de pandemia, son unas proteínas en forma de Y que flotan por nuestro organismo en busca de su destino, es decir, el antígeno, ya sea en la superficie de una bacteria, en el receptor en un virus o en una célula tumoral. La ciencia consiguió reproducirlos artificialmente y dirigirlos a una diana que tuviera un interés terapéutico. De esta forma, surgió todo un abanico de tratamientos frente al cáncer y ante diversas enfermedades autoinmunes. Recientemente, el desarrollo biotecnológico ha perfeccionado estas moléculas y ha conseguido hacer un nuevo tipo de anticuerpos que puede reconocer y unirse a dos dianas a la vez, ya sea en la misma célula o en dos diferentes. Son los denominados anticuerpos biespecíficos o bifuncionales. Entre sus ventajas, destaca que pueden llevar de la mano una célula del sistema inmunitario, como es el linfocito T, hasta una célula tumoral y de esta forma acabar con ella. Los anticuerpos biespecíficos se encuentran sobre todo en el contexto del ensayo clínico, pero cada vez hay más datos que indican que pueden ser útiles en determinados tipos de cáncer, cuando ya se han agotado otras opciones disponibles. Es lo que ocurre con ciertos cánceres de la sangre o hematológicos. Así, en determinadas clases de leucemia, linfoma o en mieloma múltiple, se ven ya resultados positivos en estudios clínicos donde los pacientes han recibido sin éxito otros tratamientos, incluidas las células CAR-T. Esta otra estrategia de la inmunoterapia consiste en extraer células inmunes, es decir, linfocitos T, del propio paciente para, una vez rearmadas contra las células tumorales, infundirlas en el enfermo con el objeto de que actúen intensamente frente al cáncer. Todo ese proceso de recogida de las células del paciente, modificación en un laboratorio y administración que implica la terapia CAR-T puede necesitar varias semanas. El estudio multicéntrico internacional en la fase 1, en el que ha participado esta hematóloga, analizaba a un anticuerpo bioespecífico que promueve la acción de los linfocitos T para que destruya las células del mieloma. La especialista apunta que el fármaco, que se administró en pacientes que habían recibido diversos tratamientos previos, era capaz de inducir una tasa de respuestas globales elevadas, con respuestas profundas, incluyendo respuestas completas y con enfermedad mínima residual negativa. Esto último sugiere que no hay indicio de células cancerosas después del tratamiento, y pues los investigadores esperan ahora tener nuevos datos con más tiempo de seguimiento y en más pacientes para confirmar esta buena impresión. Botánicos, los dinosaurios del siglo XXI, por Crónica. Las plantas son indispensables para la vida en nuestro planeta, producen oxígeno, proveen alimento para los humanos y los demás seres vivos. A partir de ellas se ha obtenido la mayoría de nuestras medicinas, mantienen la calidad de los suelos y reducen la contaminación del aire. Desde las antiguas civilizaciones, las plantas han proporcionado refugio, combustible y sustento para nuestros ancestros. También se ha comprobado que la interacción con plantas, por ejemplo, tenerlas en casa, trabajar en el jardín o caminar en el bosque, reduce la ansiedad y el estrés. Estamos permanentemente rodeados por plantas, pero la llamada ceguera vegetal, un término acuñado por dos botánicos estadounidenses hace más de 20 años para describir la incapacidad de ver las plantas en el propio entorno y de la cual muchas personas sufren, hace que la importancia de las plantas para el mantenimiento de nuestro planeta y la sobrevivencia de la sociedad humana actualmente sea subestimada. Las actividades humanas ejercen continuamente una presión inmensa sobre ecosistemas y especies. 40% de las plantas a nivel global está amenazado con extinción. Específicamente en México,
Casi 60% de los árboles que dan estructura a los ecosistemas forestales, además de muchos otros servicios, están en peligro. Las plantas se extinguen en un ritmo cada vez más acelerado, sin que se les haya podido estudiar debidamente. Sin embargo, las personas no solo son menos conscientes de las plantas, sino también la botánica, la disciplina milenaria que incluye el estudio de las plantas en sentido amplio, está en crisis. Así que no solo las plantas están amenazadas, también el número de los científicos que las estudian está disminuyendo y por lo tanto hay menos cursos de botánica. Hasta hace poco una materia obligatoria en casi todos los programas universitarios de biología y también cada día hay una cantidad más baja de estudiantes en botánica. Esto da como resultado que muy pocos jóvenes cuenten con las habilidades requeridas para identificar especies vegetales o no estén familiarizados con la enorme diversidad de formas y funciones. La escasez de profesionales capaces de identificar plantas correctamente a nivel de especies ha derivado en la falta de reconocimiento de la presencia de plantas amenazadas en evaluaciones de impacto ambiental, por lo que no se han evitado o reducido debidamente los efectos negativos en el medio ambiente de varias obras. De igual manera, la pérdida de conocimiento botánico ha resultado en la aplicación de programas de reforestación como en pastizales semiáridos en Oaxaca, donde nunca existieron bosques con especies que jamás habitaron naturalmente la región, como son los pinos, afectando directamente especies como el águila real, quien usa estas áreas abiertas y extensas para cazar a sus presas. Y bueno, una noticia que pues hemos abordado ya en muchos otros programas, esta neta sobre la biodiversidad y pues bueno, Julia Carabias nos comenta que es un tema que aún no está en la conciencia de la gente. La gravedad de la pérdida de especies en el planeta es igual o más grave que el cambio climático mismo. No obstante, la atención y conciencia sobre tan devastador problema para todas las especies, incluyendo a los humanos, no ha causado la alerta que debería. No obstante, en un panorama aciago, en diciembre pasado se logró un modesto pero importante paso para contrarrestar esta barbarie. En el Colegio Nacional, Julia Carabias y especialistas nacionales e internacionales expusieron algunos detalles del Marco Mundial de Diversidad Biológica adoptado en diciembre de 2022 en Montreal durante la conferencia de las partes COP15. Lo que había ocurrido antes en decenas de miles de años ahora ha sido provocado en tan solo unas décadas a causa del ser humano, degradación que ha sido documentada y de la cual se tiene toda la evidencia científica para hacerlo incontrovertible. Aún así, la catástrofe de la pérdida de biodiversidad no existe en el imaginario público, no está interiorizado en la conciencia de la gente, según dijo la científica cuyas investigaciones han sido fundamentales para la conservación de la selva lacandona. El cambio climático es más mediático, pero la pérdida de biodiversidad tendrá un efecto del cual ni siquiera se pueden hacer proyecciones. ¿Qué importa que falten algunas especies si los humanos nos desarrollamos y tenemos bienestar?, se preguntarán algunos. Tal afirmación pues es completamente falsa. Debido a que la biodiversidad depende de nuestra comida, respiración, agua, medicina, todo es producto de la biodiversidad. Es absolutamente esencial para la vida de los humanos sin importar si somos urbanos o del campo. Todos la necesitamos de manera esencial al igual que otros seres vivos. Una de las diferencias entre pérdida de biodiversidad y cambio climático es que la primera es irreversible, recordó la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Carabias añadió que por medio de la investigación e información recabadas por instituciones como la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, se sabe que el 75% de la superficie terrestre y el 66% de los océanos están profundamente alterados, que el 85% de los humedales se han perdido, que el 33% de las pesquerías están sobreexplotadas y que en los últimos 50 años se han perdido cerca del 60% de las poblaciones de vertebrados. Pero si estas cifras no fueran suficientemente escandalosas, aquí la más increíble de todas. Escuche usted. El 95% de la biomasa, es decir, de los organismos biológicos vivos, de todos los mamíferos en el mundo, corresponde al ganado y a los humanos.
solo el 5% corresponde a la vida silvestre. Hace 10.000 años era una relación completamente inversa, según lo enfatizó la científica. Rayos gamma y mutantes para ayudar al camote del cerro, por el Dr. José Juvencio Castañeda Nava de Crónica. Existen especies de plantas silvestres que pueden ser alternativas de cultivo, como es el camote del cerro, que en México no se ha explotado como cultivo, a pesar de que puede ser una fuente de energía por presentar carbohidratos, proteínas, aminoácidos esenciales y muy buena fuente de minerales que permitan tener una dieta más completa. El camote de cerro, como se conoce colectivamente a las especies de Dioscorea sparsiflora y de Remotrifa flora, son de gran importancia en las zonas rurales como fuente de alimento y de ingresos económicos. Son colectadas en las cañadas, los colectores mueven piedras y raíces que se encuentran al momento de escarbar en el suelo. La profundidad puede ser superior a 1 metro y esto puede representar un problema porque afecta a los ecosistemas debido a que se vuelve susceptible a la erosión del suelo y las especies nodrizas de los camotes pueden ser arrancadas para dejar el paso libre para obtener el tubérculo. Además de tener presión por los recolectores de camotes, esta especie presenta el ataque de escarabajos que comen sus semillas, limitando la probabilidad de la reproducción sexual de esta especie, lo cual pone en riesgo la conservación de las poblaciones naturales de estas especies que se encuentran distribuidas en diferentes municipios de Jalisco y de sus estados vecinos como Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Colima. La explotación de este recurso se utiliza año con año en el periodo de recolección, es de septiembre hasta mayo, que es cuando comienza a emerger los brotes del suelo, cambiando las características organolépticas del tubérculo y no tienen sabor agradable. Este periodo de recolección coincide cuando escasea el maíz y el frijol, que son productos únicamente en temporada de lluvias. Por tal motivo, el camote de cerro es una alternativa como alimento o de ingreso económico. El camote de cerro forma parte de los ingresos económicos de varias familias de diferentes pueblos que suelen venderlo en los cruceros, ya sea crudo o cocido. La colecta de camote de cerro se ha incrementado año con año de acuerdo a lo que mencionan los vendedores y colectores. Además de ser utilizado como fuente de alimento, el género de Dioscorea se caracteriza por presentar un metabolito secundario, la diosgénica, que es una sapogenina esteroidal con propiedades que mitigan las propiedades de la menopausia, además de que existen estudios sobre donde se evaluó en células cancerígenas y los resultados se reportan prometedores. Estos cambios es una alteración genética que provoca un daño al romper la cadena de ADN, lo cual implica la reparación del material genético. En esta reparación del daño se pueden presentar aberraciones genéticas que pueden presentar variaciones en la expresión de ciertas proteínas que pueden dar como resultado ventaja a los organismos que la presentan o contrastemente con las plantas sean más susceptibles y puedan sucumbir con facilidad. Y nuestra siguiente neta desde Europa Press, investigadores del Johns Hopkins Medicine, en un esfuerzo de colaboración con la Escuela de Ingeniería de Whiting, Estados Unidos, han desarrollado un hidrogel de nanofibras cargado con células madre que, probado en ratones, ha demostrado un éxito significativo en el tratamiento de fístulas perianales, una de las muchas complicaciones de la enfermedad de Crohn. Y es que alrededor del 30 al 40% de los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollan fístulas perianales, un túnel inflamado entre la piel y el interior del ano que puede provocar dolor, hinchazón, molestias y fugas de sangre o pus. Por lo general, se necesita cirugía para tratar la afección, y si bien más de la mitad de los pacientes no se benefician de los tratamientos actualmente. Ante esta situación, el hidrogel se puede inyectar dentro del tracto de la fístula y, según los resultados obtenidos en el trabajo, logra reducir hasta 6 veces el tamaño de las fístulas en comparación con la cirugía. De hecho, el gel construyó un andamio que tuvo las células madre en el sitio de las fístulas y promovió la curación regenerativa. Estos resultados son muy emocionantes para el futuro de la reparación de tejidos por bioestimulación para lesiones crónicas, incluso más allá de las fístulas perianales, según han explicado los expertos. Los genes no son todo en la cadena hereditaria. Conoce el rol de la epigenética, por Forbes México.
Los detalles del estudio realizado en ratones se publican en la revista Cell y demuestran la importancia que en el medio ambiente a través de la epigenética pueden tener sobre el devenir de nuestras vidas y nuestros descendientes. Resume a EFE el investigador Juan Carlos Ispizúa, ahora director de los laboratorios Altos en San Diego. La herencia biológica es, por tanto, algo más que la simple herencia del ADN genómico, agrega el investigador, quien añade que este trabajo supone la primera evidencia directa de que la información epigenética puede transmitirse de forma estable a la descendencia a través de las líneas germinales paterna y materna. Si bien en los últimos años la comunidad científica ha comenzado a considerar esta posibilidad y a publicar resultados en este sentido, la opinión predominante es que la herencia epigenética entre generaciones no ocurre en mamíferos y que la herencia de padres a hijos se rige principalmente por la transmisión del ADN genómico. Y eso, subrayan los autores, que la herencia epigenética ya se ha documentado ampliamente en bacterias, protistas, hongos, plantas y ciertos animales invertebrados. Este nuevo trabajo lo amplía a mamíferos. Los investigadores demuestran en el estudio que la metilación del ADN puede transmitirse en ratones a su descendencia. La metilación es un proceso que dirige cuándo y cómo son activados y desactivados los genes que controlan el normal desarrollo del organismo y que pueden verse afectados por causas ambientales. Esta es en esencia en el desarrollo y el envejecimiento de un organismo y, por lo tanto, desempeña un papel crucial en numerosas enfermedades y en la progresión de muchos cánceres. En concreto, la nueva investigación identifica la herencia de marcas epigenéticas adquiridas en regiones concretas del ADN llamadas islas CGP, así como la transmisión de sus rasgos fenotípicos y su descendencia y en múltiples generaciones. Y también desde Europa Press, una bacteria medioambiental común, la Comamonas testosteroni, podría convertirse algún día en el centro de reciclaje de plásticos de la naturaleza. Mientras que la mayoría de las bacterias prefieren comer azúcares, esta bacteria, en cambio, tiene un apetito natural por los residuos complejos de las plantas y los plásticos. En un nuevo estudio dirigido por la Universidad Northwestern en Estados Unidos, los investigadores han descifrado por primera vez los mecanismos metabólicos que permiten a la bacteria digerir lo aparentemente indigesto. Esta nueva información podría conducir a nuevas plataformas biotecnológicas que aprovechen la bacteria para ayudar a reciclar los residuos plásticos, según publican en la revista Nature Chemical Biology. Las especies de Comamonas se encuentran prácticamente en todas partes, incluidos los suelos y los de depuradora. La bacteria llamó por primera vez la atención de los investigadores por su capacidad natural para digerir detergentes sintéticos. Tras un análisis más detallado, los científicos descubrieron que esta bacteria natural también descompone compuestos del plástico y la lignina. Aunque otros investigadores han trabajado en la ingeniería de bacterias capaces de descomponer residuos plásticos, Aristide cree que las bacterias con capacidad natural para digerir plásticos son más prometedoras para aplicaciones de reciclado y a gran escala. El estudio fue dirigido precisamente por Aristide, un profesor asociado de Ingeniería Civil y Medioambiental en la Escuela de Ingeniería McCormick de Northwestern, y la estudiante de doctorado Rebecca Wilkes, que es la primera autora del artículo. El estudio participaron también colaboradores de la Universidad de Chicago, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge y la Universidad Técnica de Dinamarca. Estrés y cambios hormonales en plantas por crónica. Al igual que los seres humanos y animales, las plantas se encuentran en constante estrés al enfrentarse a condiciones adversas de las que infortunadamente no pueden huir. El estrés ocasionado por las diferentes condiciones mencionadas con anterioridad puede inhibir el crecimiento de las plantas, alterar sus procesos fisiológicos y bioquímicos, ocasionar necrosis y alterar la absorción de nutrientes. Para sobrellevar estas situaciones hostiles, las plantas han desarrollado diferentes mecanismos en los que perciben las señales de estrés, generando respuestas favorables para su óptimo crecimiento y desarrollo. Pero, ¿las plantas producen hormonas? Suena extraño, pero es cierto. En teoría es el mismo concepto. Pequeñas moléculas que son producidas en diferentes tejidos u órganos en mínimas cantidades, que tienen la capacidad de mostrar su efecto en la célula o tejido que las producen o albergan. Estas moléculas impactan significativamente en el metabolismo, germinación, crecimiento y desarrollo,
reproducción y muerte de las plantas, además de que juegan un papel importante en la respuesta al estrés generado por diferentes condiciones. Así como en los mamíferos, la clasificación de las hormonas vegetales está basada de acuerdo a sus funciones fisiológicas y estructura química, siendo las más comunes brasinoesteroides, citoquininas, giberelinas, auxinas, ácido abscísico, ácido salicílico, ácido jasmónico y etileno. Entre estas, las últimas 4 desempeñan un papel importante en la mediación de la respuesta de defensa de las plantas ante el estrés generado por condiciones adversas. En particular, cuando las condiciones climáticas son extremas, existen lesiones o persiste la salinidad y sequía. Los niveles de ácido abscísico aumentan, modificando el crecimiento radicular y controlando el contenido del agua. Además, generan una respuesta de tolerancia ante la adversidad a la que se enfrenta la planta. Las citoquininas, giberelinas y brasinoesteroides no se quedan atrás, ya que se ha reportado que están muy activas cuando se genera estrés por la luz, temperaturas extremas, salinidad, ausencia de agua y nutrientes, e incluso por la presencia de microorganismos y sus metabolitos secundarios. Si bien cada una de estas hormonas vegetales es importante para regular la respuesta de la planta ante las diversas condiciones de estrés, su contribución no es individual, sino que consta de una red de señalización compleja en la que involucra a las hormonas mencionadas anteriormente, incluyendo aquellas que juegan un papel muy importante en la estimulación del crecimiento vegetal, como las auxinas. Y en nuestra siguiente neta, pues también con relación al tema de los plásticos y los microplásticos, y es que los residuos plásticos que se encuentran esparcidos por el Ártico llegan hasta esta región procedentes de todo el mundo, y en gran parte de los países más prósperos e industrializados, según ha demostrado un equipo de científicos a partir de las evidencias recogidas por numerosos turistas. Esos desechos fueron posteriormente analizados en el Instituto Alfred Wegener, donde los científicos comprobaron que 1/3 de los restos que conservaban restos de etiquetas que permitían identificar su origen procedían de países europeos y en una gran parte de la propia Alemania. Los resultados de este trabajo, que se han publicado en la revista Frontiers, ha evidenciado que incluso los países más industrializados y prósperos como hacen contribuciones muy significativas a la contaminación de los ecosistemas remotos como el Ártico. Así, pusieron en marcha el proyecto en colaboración con las empresas que ofrecen viajes al Ártico, y los turistas que participaron recolectaron desechos plásticos en las costas del archipiélago noruego entre los años del 2016 y 2021. La mayor parte de los desechos que se encontraron procedían de la pesca, aunque no se pudo identificar su origen. Han observado los investigadores que han precisado que en los casos en los que sí fue posible detectar el origen, se comprobó que en gran parte venían de Rusia y de Noruega. Los científicos han comprobado que la contaminación plástica proviene de fuentes tanto locales como remotas. A nivel local, llegan al océano desde los barcos y desde las comunidades del Ártico con sistemas deficientes de gestión de desechos. Estos desechos plásticos plantean desafíos adicionales para los ecosistemas del Ártico, porque ya están sobrecargados a causa del cambio climático y, según los científicos, que han alertado de que el Ártico se está calentando a una tasa 4 veces mayor que la media mundial. Los científicos han subrayado además la importancia de reducir la producción mundial de plástico, especialmente en los países industrializados de Europa, América del Norte y Asia, ya que aproximadamente el 11% de la producción de plástico llega a las vías fluviales. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. El aprendizaje asociativo, la clave de la inteligencia artificial y de las palomas, por Swissinfo. La inteligencia artificial y las palomas comparten más de lo que se puede suponer a primera vista. El denominador común es que ambas emplean el mismo principio básico, el aprendizaje asociativo, según un estudio de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos. Un estudio que publica Current Biology examinó el funcionamiento del cerebro de las palomas y cómo su aprendizaje por el método repetitivo de ensayo-error y el pensamiento asociativo comparte similitudes con la inteligencia artificial.
Los ordenadores usan la misma metodología básica, afirman los investigadores, y se les enseña a identificar patrones y objetivos fácilmente reconocibles por los humanos. Aunque las máquinas, por su enorme capacidad de memoria y almacenamiento, superan con creces todo lo que el cerebro de las palomas puede intentar, las palomas son como maestros de la inteligencia artificial. Utilizan un algoritmo biológico el que les ha dado la naturaleza, mientras que el ordenador utiliza un algoritmo artificial que le ha dado a los humanos, según el autor principal del estudio, Ed Wasserman, citado por la Universidad de Iowa. El denominador común es que tanto la IA como las palomas emplean el aprendizaje asociativo, y ese pensamiento de base es lo que permitió a estas acabar puntuando con éxito en una serie de pruebas que, si tuvieran que hacer las personas, obtendrían una puntuación baja y probablemente abandonarían, agregó el autor. El equipo sometió a 4 palomas a complejas pruebas de categorización que el uso de la lógica y el razonamiento no ayudaban a resolver. Sin embargo, los animales, gracias a un exhaustivo método de ensayo y error, fueron capaces de memorizar suficientes situaciones de la prueba como para alcanzar una precisión cercana al 70%. El proceso básico de hacer asociaciones considerando una técnica de pensamiento de nivel inferior es el mismo entre las palomas que hacen exámenes y los últimos avances de la IA, según el estudio. Sin embargo, las palomas no tienen ese proceso de pensamiento de alto nivel, por lo que no se interpone en su aprendizaje y en cierto modo lo facilita. Y en nuestra siguiente neta, Microsoft anunció el martes pasado en su sede al noreste de Estados Unidos que su buscador Bing contará con una versión asistida por la inteligencia artificial en colaboración con la empresa que creó la popular herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, en la que los usuarios podrán buscar respuestas específicas, chatear con la inteligencia artificial y pedir inspiración. El director general de la empresa, Satya Nadella, dijo en el evento que la inteligencia artificial es ahora un copiloto para navegar por Internet y, según él, va a remodelar prácticamente todas las categorías de software. El director ejecutivo y cofundador de la empresa, Sam Altman, señaló que las dos compañías llevan trabajando juntas desde hace 3 años y que esta nueva versión de Bing ayudará a los usuarios a ser más productivos y mejorar su calidad de vida. Pues bueno, así es como vemos cada vez más aplicaciones de inteligencia artificial que tal vez ya estaban presentes en muchas de las tecnologías que utilizamos, pero bueno, ahora nos estamos dando cuenta y aprendiendo más, comprendiendo qué es la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar. Así es como puedes solicitar una pasantía en la NASA, por Jacqueline Tello del Universal. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, abrió la convocatoria para que jóvenes interesados en diversas áreas de la aeronáutica e investigación aeroespacial puedan aplicar una pasantía en algunas de las sedes de la agencia estadounidense, por lo que aquí te contamos los detalles. A través de redes sociales, la empresa dio a conocer algunos de los programas que brindan un camino estructurado hacia un posible empleo de tiempo completo en la NASA después de la graduación. En el caso de pasante internacional, la NASA ofrece una lista de países que tienen convenio con la NASA, entre ellos México. La web señala que en caso de residir en algunos de los países, el estudiante tiene que comunicarse con la entidad que participa en el programa, que en este caso es la Agencia Espacial Mexicana. Los candidatos deben de estar cursando la licenciatura o posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas o en un campo relacionado a la misión de la NASA. Asimismo, tiene que mantener un alto nivel académico, demostrar su interés por el programa y comunicarse con soltura en inglés. Cuando hay pasantías internacionales, estas se ofrecen en 3 temporadas del año: otoño, primavera y verano. El programa interno está dirigido a ciudadanos estadounidenses que son estudiantes de tiempo completo. Debe tener un mínimo de 16 años de edad al hacer la solicitud, tener un GPA o GPA acumulativo de 3 en una escala de 4, y para los pregrados o posgrados también tienen que estar inscritos de tiempo completo. También va enfocado a estudiantes estadounidenses de al menos 16 años, deben de estar inscritos o aceptados en una institución acreditada y estar cursando un título o un certificado. Además, deben mantener un promedio acumulativo de calificaciones de 2.9 en una escala de 4 y cumplir con 640 horas de trabajo antes de adquirir el título o certificado. Y en nuestra siguiente neta, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas presentó en Barbados un estudio que advierte que para 2050
unas 10 millones de personas en el mundo podrían morir anualmente por la resistencia antimicrobial o antibiótica. Dicho estudio, expuesto durante el 6º Encuentro Global de Líderes del Grupo de la AMR, dirigido por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, enfatiza la necesidad de reducir la contaminación provocada por los sectores farmacéuticos, agrícolas y de salud. El estudio, a su vez, se concentra en las dimensiones ambientales que amenazan la efectiva prevención y tratamiento de infecciones causadas por microorganismos, dado que quien la padece no reacciona al efecto de los antibióticos o antivirales prescritos. La AMR aparece cuando algunos microorganismos mutan a causa de la sobreexposición o mala exposición a los medicamentos antimicrobianos y desarrollan resistencia a estas medicinas. La investigación exige además reforzar medidas para reducir la aparición, transmisión y propaganda de superbacterias, microorganismos unicelulares multiresistentes a los antibióticos que no conocen fronteras y que han provocado la muerte a humanos, animales y plantas. El estudio igualmente contiene medidas que propone atender la disminución del ambiente natural y el aumento de la resistencia antimicrobial, con el objetivo de abordar principalmente los recursos de contaminación de parte del precario sector sanitario, aguas residuales y los desperdicios municipales y comunales. Asimismo, el análisis recomienda crear un gobierno robusto y una infraestructura de planificación legal y reguladora a nivel nacional y que se aumenten los esfuerzos globales para mejorar la integración del manejo del sector del suplido del agua. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la resistencia antimicrobial se ubica entre las primeras 10 amenazas contra la salud en el planeta. En el año 2019 se estimó que 1.27 millones de las muertes en el mundo fueron directamente atribuidas a infecciones resistentes a fármacos. En general, alrededor de 5 millones de las muertes fueron asociadas con la bacteria resistente a los antibióticos, por lo que se espera que para el año 2050 unas 10 millones de muertes sean directamente asociados con esta resistencia, equivalente al total de defunciones provocadas por el cáncer en 2020. Reducir la contaminación ayudará a combatir las superbacterias. Por Europa Press. Reducir la contaminación ayudará a combatir las superbacterias, según ha puesto en manifiesto el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en un informe presentado en días pasados en Bridgetown, Barbados, y en el que además se avista de que hasta 10 millones de personas podrían morir anualmente de aquí a 2050, debido a la resistencia a los medicamentos que han desarrollado algunas bacterias y otros microbios. El estudio se centra en las dimensiones medioambientales de los antimicrobianos, que es como se conoce a las bacterias, virus, hongos y parásitos que dejan de responder a los medicamentos, y es que el creciente uso y abuso de antimicrobianos y otros factores de estrés microbiano, por ejemplo, la presencia de metales pesados y otros contaminantes, crean condiciones favorables para que los microorganismos desarrollen resistencia. Esto, a su vez, plantea graves amenazas para la salud humana, animal, vegetal y medioambiental. La inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria y la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. En este sentido, en el trabajo se recuerda que los sectores farmacéutico, agrícola y sanitario son los principales impulsores del desarrollo y propagación de los antimicrobianos en el medio ambiente, junto con los contaminantes procedentes de sistemas deficientes de saneamiento, alcantarillado y residuos municipales. Asimismo, según el informe Global Research on Antimicrobial Resistance, la resistencia de los microbios afecta de manera desproporcionada a los países de renta baja y media y contribuye a casi 5 millones de muertes al año. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha comentado que los antimicrobianos se encuentran entre las 10 principales amenazas mundiales para la salud. En 2019 se estima que 1.27 millones de muertes en todo el mundo se atribuyeron directamente a infecciones resistentes a los medicamentos y, en general, casi 5 millones de muertes se asociaron con esa resistencia. Además, se espera que para 2050 se produzcan unos 10 millones de muertes directas adicionales al año, lo que equivale al número de muertes causadas globalmente por el cáncer en 2020. La contaminación del aire, el suelo y los cursos de agua socava el derecho humano a un medio ambiente limpio y sano.
Los mismos factores que provocan la degradación del medio ambiente están agravando el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Los efectos de la resistencia de los antimicrobianos podría destruir nuestra salud y nuestros sistemas alimentarios. Y en nuestra siguiente neta, Ángela Clemente nos comparte que las abejas, que son imprescindibles para la vida del planeta, pues de ellas depende la polinización de los cultivos, Estados Unidos acaba de aprobar una vacuna eficaz contra una bacteria que está acabando con la población de abejas en todo el mundo. La vacuna se ha aprobado con éxito en colmenas de la Alcarría en Guadalajara. Mariano Higues Pascual y Raquel Martín Hernández, doctores en veterinaria, son los dos investigadores que encabezan el equipo del Centro Apícola de Marchamalo, en Guadalajara, que ha colaborado con otros países para sacar adelante la primera vacuna para abejas. La empresa biotecnológica norteamericana Dalan Animal se puso en contacto hace 3 años con estos investigadores y explican que preguntaron si estaban capacitados para realizar un ensayo clínico en laboratorio y tras discutirlo, pues vieron que era una propuesta de trabajo muy interesante, ya que suponía un avance en las terapias tradicionales que se utilizan en la apicultura. Además, se trata de una colaboración que se concretó en un convenio de la Consejería de Agricultura a través del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, órgano al que está adscrito ese centro, y comenzaron a trabajar. El centro se ha encargado de probar la vacuna desarrollada para las abejas. Consistía en comprobar la eficacia de una sustancia que se aplicaba en el alimento a las reinas y ver si la inmunidad que transmite la reina hacia las larvas es capaz de reducir la mortalidad en la enfermedad del loque americano, según explicó Raquel Martín. Esta prueba consiste en que les suministran las reinas y se mantienen durante un tiempo en el laboratorio con unas obreras y el alimento donde viene la vacuna. Pasados 8 días, se introducen en colmenas huérfanas donde las larvas nacidas de esas reinas se enfrentan a las bacterias de la loque americana y se ve si mueren o no, según nos confirman estos investigadores. China afirma haber clonado 3 supervacas altamente productivas por DW. Según informaron medios estatales chinos, científicos habrían clonado exitosamente 3 supervacas, capaces de producir una cantidad mayor de leche que de lo normal. En concreto, se trata de 3 terneros, el último de los cuales nació a finales de enero en la región de Ningxia, como explica la CNN. Estos terneros fueron clonados a partir de las vacas altamente productivas, capaces de producir 18 toneladas de leche al año, o 100 toneladas de leche a lo largo de su vida. Para conseguir estas 3 supervacas, los científicos generaron 120 embriones clonados a partir de las células del oído de estas vacas altamente productivas, y posteriormente los implantaron en vacas sustitutas. Jin Yaping, científico principal del proyecto, calificó el nacimiento de las supervacas como un avance que permitirá a China preservar los ejemplares más productivos de una manera económicamente viable, informó el periódico estatal Global Times. Las vacas que han servido de patrón son capaces de producir 1.7 veces más leche que una vaca promedio de Estados Unidos, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Planeamos tardar de 2 a 3 años en construir un rebaño compuesto por más de 1000 supervacas como una base sólida para abordar la dependencia de China de las vacas lecheras en el extranjero y el problema de riesgo de ser asfixiado por interrupciones en la cadena de suministro, explicó Yaping. De acuerdo con Global Times, actualmente el 70% de las vacas lecheras de China se importan del exterior. En muchos países, incluido Estados Unidos, los granjeros crían clones con animales convencionales para hacerlos más productivos y resistentes a enfermedades. También China ha logrado avances significativos en la clonación de animales en los últimos años. El año pasado, una empresa china clonó por primera vez en el mundo un lobo ártico. En 2017, científicos chinos afirmaron haber clonado ganado con mayor resistencia a la tuberculosis bovina, una enfermedad que pone en riesgo al ganado en muchos países. Y desde Crónica, a pesar de que el crecimiento de la población mundial se comenzó a ralentizar, es decir, a hacerse más lento, se espera que en el año 2050 el número de habitantes en nuestro planeta alcance 9.700 millones, en 2058 10.000 millones y en 2100 10.349 millones de personas, con los retos que esto implica,
advirtió la investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Abigail Vanessa Rojas Huerta. La experta en demografía señaló que la tasa de crecimiento global actual es menos de 1%. En términos más exactos, la Organización de las Naciones Unidas estima que para 2023 será de 0.91% anual, cuando a inicios de este siglo era de 1.33%, lo cual significa que la población aumenta pero más lentamente. Tan solo en este año se calcula que nacerán aproximadamente 134 millones de bebés, es decir, 4.3 cada segundo. Asia concentra el 59% de la población total, seguido por África con 18%, luego Europa con 9%, América Latina y el Caribe con 8% y finalmente Oceanía y América del Norte con 6%. Otra variable demográfica, aclaró la universitaria, es la densidad de la población que indica el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Asia también tiene el primer lugar con aproximadamente 151 habitantes por kilómetro cuadrado, África 48, Europa 34, América Latina y el Caribe 33, América del Norte 20 y Oceanía con 5. Los países más poblados son China e India, con alrededor de 1.400 millones de personas cada uno. Respecto a la esperanza de vida, Rojas Huerta externó que África, Chad, Lesoto y Nigeria están por debajo de los 55 años. Las naciones con la mayor perspectiva de vivir son Mónaco, con 86.9 años, Macao, región administrativa de China, con 85.4 y Japón, con 84.8 años, a los cuales se agregan Suiza, Suecia, Italia o Francia. De acuerdo con estimaciones del Organismo Mundial, la esperanza de vida en México ha disminuido debido a la violencia, la guerra contra el narcotráfico y los feminicidios. Además, se añaden los fallecidos por la pandemia y el hecho de que, desafortunadamente, en algunos estados la mortalidad infantil aún es alta. Actualmente, la esperanza de vida para los mexicanos es de 74.8 años, aseveró la investigación. El hielo marino antártico bate récord mínimo en registro por satélite, por Europa Press. La extensión de hielo marino antártico alcanzó su valor más bajo para enero en el conjunto de dos satélites desde 1979, con un 31% por debajo del promedio, muy por debajo del récord anterior de 2017. Así viene recogido en el último boletín mensual del Servicio de Cambio Climático Copernicus, el C3S, que destaca temperaturas excepcionalmente cálidas, con concentraciones de hielo marino por debajo de la media que prevalecieron en todos los sectores del Océano Austral. Al otro lado del mundo, la extensión del hielo marino del Ártico fue un 4% inferior a la media, siendo el tercer valor más bajo para enero en el registro de datos satelitales. Las concentraciones de hielo marino ártico fueron inferiores a la media en el mar de Barents y la región de Svalbard. Gran parte de Europa registró temperaturas del aire superiores a la media, incluidos los Balcanes y Europa Oriental, donde el día del año nuevo se registraron temperaturas cálidas récord. La región de Svalbard también registró anomalías cálidas destacadas. Se registraron temperaturas superiores a la media en el este de Estados Unidos, Canadá, México y en la franja sudeste-noreste a través del oeste de Rusia. Se registraron temperaturas inferiores a la media en Siberia, Afganistán, Pakistán y países vecinos y Australia. El Servicio de Cambio Climático Copernicus, creado por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a mediano plazo, en nombre de la Comisión Europea con financiación en la Unión Europea, publica mensualmente boletines climáticos sobre los cambios observados en la temperatura global del aire en superficie, la cubierta de hielo marino y las variables hidrológicas. Todos los resultados comunicados se basan en análisis generados por ordenador a partir de miles de millones de mediciones procedentes de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas de todo el mundo. Y desde Europa Press, un equipo de la Universidad de Sussex ha transferido información cuántica entre chips de un ordenador a una velocidad y una precisión récord, un paso adelante para un computador cuántico multitarea. Según el profesor Winfield Hensinger,
que dirigió la investigación, el nuevo avance allana el camino para que sistemas que puedan resolver problemas complejos del mundo real, de los que son incapaces los mejores ordenadores que tenemos hoy en día. En la actualidad, los ordenadores resuelven los problemas de forma lineal, un cálculo cada vez. En el reino cuántico, las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y los investigadores quieren aprovechar esta propiedad para desarrollar ordenadores capaces de realizar múltiples cálculos a la vez. Un escollo ha sido la necesidad de transferir información cuántica entre chips de forma rápida y fiable. La información se degrada y se introducen errores. Pero el equipo del profesor ha logrado un avance publicado en la revista Nature Communications que puede haber superado este obstáculo, según informa la BBC. El equipo ha desarrollado un sistema capaz de transportar información de un chip a otro con una fiabilidad del 99.999993% a velocidades récord. Según los investigadores, esto demuestra que en principio los chips podrían unirse para crear un ordenador cuántico más potente. En computación cuántica tan solo hemos fabricado máquinas de juguete. Serge Haroche, el premio Nobel que estudia los misterios de la luz a nivel subatómico, por BBC News. El físico Serge Haroche ha dedicado su vida a estudiar la mecánica cuántica, el mundo de las partículas subatómicas, donde ocurren fenómenos que desafían la intuición. Sus investigaciones en este campo le valieron el premio Nobel de Física en 2012, que recibió junto a su colega y amigo David J. Winland. Uno de los grandes problemas de estudiar partículas más pequeñas que un átomo, como los fotones, es que pierden sus propiedades cuánticas en cuanto interactúan con el mundo exterior. Haroche y Winland, sin embargo, dieron con la manera de observar y medir partículas cuánticas individuales sin destruirlas. Logros como este han significado un gran avance en una de las grandes promesas de la tecnología, la computación cuántica, ya sea de la luz visible de las estrellas y galaxias o de la luz invisible como las de ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos X o todos los demás del espectro electromagnético. Segundo, todo el progreso que hemos logrado en la ciencia moderna diría que desde los siglos XIX, XVII y XVI proviene de la comprensión de fenómenos naturales que involucran luz. Esto nos ha llevado a una revolución tecnológica porque todos los instrumentos que han cambiado nuestras vidas como los computadores, el láser, internet, el GPS, todos vienen del conocimiento del mundo microscópico que obtenemos de la física cuántica y la teoría de la relatividad. La teoría cuántica nos da una buena explicación de las fuerzas de la naturaleza, la electromagnética, la nuclear fuerte y débil, pero hay una fuerza que está fuera de ese modelo, la gravedad, que se describe en la teoría de relatividad general de Einstein. Por eso es tan importante encontrar la conexión entre la relatividad general y la física cuántica, que creemos que entender eso sería útil para lograr una respuesta. Y casi para despedirnos de las netas del día de hoy, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China dio recientemente luz verde a un proyecto que incluye el uso de la inteligencia artificial para rastrear, vigilar y evitar la basura espacial alrededor de la Tierra. El proyecto es una iniciativa del Centro de Control de Dinámica Aeroespacial de la ciudad de Xi'an, que lleva tiempo trabajando en la prevención de colisiones espaciales, según el diario Global Times. Investigaciones citadas por el medio señalan que en la actualidad existen 30.000 fragmentos de más de 10 centímetros de longitud en el exterior de la Tierra y más de 1 millón de tamaño comprendido entre 1 y 10 centímetros como resultado de más de 640 explosiones en el espacio y otros incidentes. La basura espacial se ha convertido en un obstáculo para la exploración humana del espacio exterior y organismos internacionales han señalado su peligro en los últimos años. Su investigación y rastreo presenta varias dificultades, pues factores como la complejidad de las fuerzas que regulan los fragmentos y la dificultad a la hora de interpretar sus datos. Según los expertos relacionados con el proyecto, gracias a la inteligencia artificial se podrán rastrear rápidamente los desechos espaciales y calcular su trayectoria basándose en una fusión de datos procedentes de diferentes fuentes. Además, la inteligencia artificial contribuirá a la comprensión del entorno en el que se mueve la basura espacial. El científico Jiang Yu
declaró al medio que el proyecto será significativo para garantizar la seguridad de las aeronaves en órbita. En los últimos años, el programa espacial chino ha conseguido éxitos como alunizar la sonda Change 4 en la cara oculta de la Luna, primera vez que se logra, y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en amartizar. La fórmula matemática que revela hasta qué punto el dinero nos da la felicidad. Por BBC News. Parece obvio que más dinero significa más felicidad. Sin embargo, una vez que se satisfacen las necesidades básicas, las cosas pueden tomar un giro sorprendente. Nuestra relación emocional con los ingresos, las deudas y las pérdidas es compleja y matizada. Por supuesto que no hay duda de que el dinero tiene un gran poder y puede influir en las decisiones y acciones de las personas, y de que es una forma efectiva de resolver problemas, especialmente en tiempos de crisis. Pero, según investigadores, hace menos diferencia en términos de felicidad cuanto más rico te vuelves. Resulta que si tus ingresos anuales se duplican, por ejemplo, de $20,000 a $40,000, te pondrás feliz. Pero si quieres volver a experimentar el mismo nivel de incremento en tu felicidad y bienestar, otro aumento de $20,000 no sería suficiente. Te complacerá, pero no tanto. Para volver a sentir la misma recompensa emocional, tendrías que duplicar tus ingresos nuevamente, de manera que si $40,000 te hicieron feliz, para experimentar de nuevo el mismo grado de felicidad necesitarás doblar tus ingresos a $80,000 y luego otra vez a $160,000 y así. A pesar de la relación logarítmica entre el dinero y la felicidad, hay una advertencia, y es que la felicidad no es tan fácil de comprar. Si bien es innegable que las personas necesitan satisfacer sus necesidades básicas, hay después de ese punto varios factores que contribuyen significativamente al bienestar más allá de los ingresos. Otra peculiaridad psicológica interesante sobre el dinero es que odiamos perder dinero más de lo que amamos ganarlo. Y muchas gracias por acompañarnos en una neta de la ciencia más. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Ya lo sabe, la neta de la ciencia todos los jueves en punto de las 11 de la mañana aquí por Radio Universidad. Hasta la próxima. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.